Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo con la paz del Señor en esta mañana. Hoy es un día especial para cada uno de nosotros. El Señor nos ha regalado un día más de vida para poder cantarle a pesar de la circunstancia que aún estamos viviendo en la actualidad. Así que, hermanos, yo por medio de la palabra del Señor les llamo a que podamos alabarle al Señor. Y Salmo 111 dice de la siguiente manera: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ciertamente el Señor ha sido fiel para con nosotros. Tal vez muchos de nosotros no tenemos un trabajo estable por la situación que vivimos, pero aún así el Señor nos da el pan de cada día. Su misericordia está sobre su pueblo. ¿Y por qué no alabarle? ¿Por qué no glorificar a nuestro Padre Celestial que guarda a su pueblo? Así que, hermanos, vamos a cantar al Señor en quechua. Y voy a invitar que ahí donde te encuentres nos acompañes con esta alabanza. Yupay chaigan almay Señor neguita. Gloria Señor man, gloria Señor man. Vamos a cantar esta alabanza. Yupay chaigan almay Señor neguita. Son simchikasyan Señor kakisa. Tukuy kausay ni piram kasirvis kayki. Kay papataman tapacha. Takisa kausay niyo ama. Kay papataman tapacha. Gloria Señor man, gloria Señor man. Dios tataruarga tukuy katapi. Nana pacha takay pacha tawampi. Pay wiñay pachega ka alchanga. Palabrang kunta kunang kamba. Señor mamta kiche agradece kuspa. Kaya tumuna kuining mamta. Gloria Señor man, gloria Señor man. Dios cielos tapuyos, pangkatay kampung. Kay parata kalpa mamparachimu. Dios tatas orasta orkos piwiñachi. Uywa kuna kausa ng kupa. Señor kachuramta bendición estaba. Tukuy wawas ning kausa nampa. Gloria Señor man, gloria Señor man. La alabanza que acabamos de cantar enseña de las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Habla de las bendiciones como por ejemplo la lluvia, los alimentos que a diario consumimos, el frío, el sol. El Señor no se ha olvidado de su pueblo. Por esa razón vamos a agradecer al Padre, a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. A pesar de la circunstancia que vivimos, Señor, de tus hijos, algunos viven aún por situaciones más difíciles, Señor, tal vez con la enfermedad. Pero, Señor, tu palabra nos enseña que estás con tu pueblo y que tú eres misericordioso. Por eso te alabamos, te glorificamos y te rogamos, Señor, que obres en nuestros corazones, que nuestros corazones estén dispuestos a poder glorificarte sobre todas las cosas.
Queremos glorificar tu nombre, Señor, exaltar tu nombre, porque tú eres fiel y nos sostienes en medio de la oscuridad. En Cristo Jesús, amén. Vamos a decir que también Él nos sostiene en medio de las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos. Noble sostén. Vamos a cantar este himno. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero tú. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. No es la lucha difícil, la tarea. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Buenos días, hermanos. Nos encontramos una vez más de vuelta, hermanos, en este día tan importante, Día del Señor, en el cual podamos todos nosotros adorar al Señor en este día tan importante. Y les saludo a todos ustedes de nuestra Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, y también saludo a aquellas iglesias que están en La Paz, en Oruro, también aquí en Cochabamba hay iglesias que nos siguen mediante esta señal.
Y en ese entendido, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedir del Señor la dirección, hermanos, y aún todavía nos encontramos en este tiempo en el cual todavía no podemos, hermanos, reunirnos en la iglesia como quisiéramos. Pero ahí estamos. Aquí estamos yendo adelante. Entonces, lo primero, hermanos, quiero en este momento leer solamente un texto en el libro de Mateo capítulo 7, verso 7. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La palabra del Señor es muy clara, hermanos, de que todos nosotros, dice, si pedimos al Señor, se nos dará. Si buscamos, también hallaremos, ¿no? Si llamamos, se nos abrirá. Entonces, hermanos, ¿qué nosotros en este tiempo, qué pedimos? ¿Qué pedimos, hermanos? Vamos a pedir como siempre lo estamos haciendo. Pedimos, hermanos, más que todo, en este tiempo, que llegue la palabra del Señor a aquella persona, a aquel que nunca ha llegado la palabra del Señor quizá en su vida. La palabra del Señor que transforme su corazón y también, hermanos, en este tiempo, mediante su palabra, y conozca al Señor. Eso es lo que pedimos, ¿no? Entonces, es muy importante en esta mañana, hermanos, así vamos a orar, en especial, hermanos, para nuestros hermanos de la iglesia, de nuestra iglesia, ¿no? Y también vamos a orar para la sociedad y para todo el mundo, que hoy día, hermanos, todavía no estamos como deberíamos de estar, ¿no? En ese entendido, entonces, hermanos, en este momento vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar nuestra oración hacia el Señor. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias porque aún, Señor, estamos de pie ante ti, agradeciéndote, dándote las gracias, porque una vez más nos diste este día tan importante, que en tu amor podamos adorarte solo a ti, Señor. Gracias porque, Señor, seguimos llevando tu palabra. Seguimos, Señor, creciendo en tu palabra. Seguimos, Padre, aprendiendo de tu palabra, porque es lo que pedimos. Pedimos, Señor, que tu palabra llegue hasta el último rincón en este mundo. Que tu palabra haga efecto, Señor, a aquel hombre pecador que nunca te conoció. Señor, gracias por llamarnos, Padre. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado a este mundo. También oramos, Padre, en este momento, para todos mis hermanos, miembros de la iglesia
bíblica palabra de gracia. Señor, aún están muy desesperados, muy deseosos de una vez más juntarnos en nuestra congregación. Pero Señor, cuánto quisiéramos todos, anhelamos estar, Señor, una vez más, estar en nuestra congregación y darnos la mano, como siempre sabíamos hacer. Pero Padre, ahí estás tú. También, Señor, oramos para todos los pastores, líderes de las iglesias, misioneros, para todos los que predican tu evangelio verdadero, tus verdades, tus grandes verdades, tu palabra, Señor, la sana doctrina que, Padre, imparten, enseñan en todos los lugares, en todas las naciones. Señor, te pido en esta mañana que tú puedes darle, Señor, fortaleza. Padre mío, tú eres, Señor, Señor de todo el mundo, porque, Padre, así nos has creado, Señor, en este mundo. No nos rendimos, Señor, aún vengan tiempos más difíciles de vivir. Vamos a estar, sigue llevando adelante tu palabra. Gracias, Señor. Así nos hemos inclinado en esta mañana. Oro por los pastores de nuestra iglesia, Pastor Daniel, Pastor Jeremías y Pastor Alfredo. Que ellos, mediante ellos, Señor, aprendemos muchas cosas. Dale fortaleza, valor. Dale, Señor, esa paciencia que ellos requieren. Aún, Señor, mediante ellos podamos aprender muchas cosas. Que, Señor, tú puedas siempre ayudarles, Señor, en todo. Gracias, Padre. En esta mañana nos hemos acercado, clamándote una vez más, porque eres un Dios muy bueno para con nosotros. Señor, así te oramos en esta mañana, dándote las gracias una vez más, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Quita al abrigo de Ciertamente muy feliz será.
Muy buenos días, mis amados hermanos. La gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Es otra vez un privilegio poder exponer la palabra y también, hermanos, meditarla en un tiempo tal vez muy difícil la que estamos atravesando como país, pero Dios en su gracia nos permite una vez más acercarnos delante de Él y poder exponernos ante su palabra. Voy a pedirte que abras tu Biblia en Josué capítulo 3, versículo 14 al capítulo 4, versículo 7. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 3, versículo 14 al capítulo 4, versículo 7. Vamos a estar concentrándonos, meditando en estos pasajes que vamos a dar lectura. Luego vamos a orar y vamos a exponer estos textos que van a ser leídos. Josué capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, estamos delante del trono de tu gracia una vez más, y en este día tan especial para nosotros, donde podemos recordar la victoria de nuestro Señor Jesucristo frente al pecado, frente a la muerte, y esa salvación tan preciosa que Él ha logrado por nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ilumines y nos ayudes a entender estos textos que hemos leído. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y Padre, me guíes en mi debilidad para poder explicar y someterme a tu fiel palabra. Oh Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti y nos exponemos voluntariamente ante tu palabra. Que muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad, y si te place, Señor, puedas salvar el día de hoy a muchos que aún no han entendido tu glorioso evangelio. Bendito seas por siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hemos llegado al momento preciso donde el pueblo de Israel tiene que entrar a la tierra de Canaán. Hace 40 años atrás que Josué había entrado a la tierra prometida por primera vez,
pero él lo había hecho simplemente como un espía. Ustedes recuerdan la historia de los 2 espías que fueron a observar, a mirar y trajeron informes a Moisés cuando aún el pueblo estaba en el desierto. Y bueno, ya pasó 40 años después de ese acontecimiento. Ahora el mismo Josué ya no está como un espía, sino que es ahora el líder que va a introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Ustedes recuerdan que en ese acontecimiento de los 12 espías, 10 de ellos regresaron con malas noticias, con noticias pésimas que desanimaron al pueblo e hicieron caer en incredulidad. Pero 2 de ellos, llamados Josué y Caleb, trajeron buenas noticias, noticias de fe, noticias de esperanza de que se podía tomar esa tierra. Nosotros sabemos por la historia que el pueblo del Señor no quiso, se rehusó ir. Y es por eso, hermanos, después de 40 años ahora otra vez están cerca a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y Josué es el líder que tiene que introducirles este lugar. Desde Abraham, Dios había prometido una tierra para Israel. Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 12, versículo 7, cuando Abraham, 400 años antes, había estado con su esposa Sara por esas tierras. El Señor le había dicho a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Su hijo Jacob y su hijo Isaac, y su nieto Jacob también escucharon la misma promesa. Y muchos años después, Moisés, este gran libertador del pueblo de Israel, también escuchó la misma promesa. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8, dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 3, 7 al 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo y del jebuseo. Y Moisés escuchó también esta promesa grandiosa que el Señor tenía para el pueblo de Israel. Pero por la historia sabemos que Moisés simplemente pudo escuchar, mas no entrar a la tierra prometida. Y es por eso que Josué ahora, el nuevo líder de Israel después de la muerte de Moisés, es el responsable de introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Tal vez podemos preguntarnos, ¿qué pasó con Moisés? ¿Por qué no pudo entrar? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, en Deuteronomio, un poquito más atrás de Josué, Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 al 4, nos explica lo que pasó con Moisés. Dice el versículo 1: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Versículo 4. Y le dijo Jehová, Moisés está en un monte y está mirando toda la tierra de Canaán. Y ahí el Señor le dice a Moisés, versículo 4, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y versículo 5 termina diciendo que murió allí Moisés, siervo de Jehová. Entonces, hermanos, Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán. Él simplemente lo observó de lejos. Y ahora Josué está simplemente a unos kilómetros
de la tierra prometida. Enfrente de él está Jericó. Y lo único que le falta hacer a Josué para ingresar a Jericó es cruzar el río Jordán. Y es en ese preciso momento donde está Josué, en nuestro pasaje en el capítulo 3, el pueblo de Israel está en una ciudad muy cerca a Jericó, llamada Sittim, a la orilla, observando el río Jordán. Ya en unos instantes más ellos van a cruzar el río Jordán y estarán yendo rumbo a Jericó a conquistar esas tierras. Y bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar qué es lo que ocurrió en ese cruce del río Jordán. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel en el transcurso de su viaje en el río Jordán? Es por eso que he titulado a este mensaje Firmes y Adelante. Y es justamente lo que el Señor les va a enseñar por medio de esta gran aventura camino a Jericó, cruzando el río Jordán. Firmes y adelante. Hay tres cosas que quiero que observemos en los textos que acabamos de leer hace minutos atrás, del capítulo 3, versículo 14 al capítulo 4, versículo 7 de Josué. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es el poder del Señor en el Jordán. El poder del Señor en el Jordán. En segundo lugar, vamos a ver la presencia del Señor en el Jordán. Y por último, vamos a ver a la luz de este pasaje la proclamación del poder y la presencia del Señor en el Jordán. Entonces vayamos en primer lugar a observar el poder del Señor en el Jordán. Hay dos formas en las que el Señor ha mostrado su poder al pueblo de Israel en el río Jordán. En el versículo 14 del capítulo 3 leemos que el pueblo había partido ya rumbo a pasar el Jordán con los sacerdotes llevando delante el arca del pacto. Y en el versículo 15, los sacerdotes están cumpliendo la orden que Josué les había dado ya anteriormente de poder entrar ellos primero al río Jordán. Y dice la palabra en el versículo 15 que cuando ellos llevaban el arca, entraron, ¿no? Y sus pies, dice, inmediatamente cuando fueron mojados, sus pies, las aguas se dividieron. Las aguas se dividieron en dos. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán. Y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. El primer acto portentoso, poderoso del Señor fue dividir las aguas en dos. Imagínense eso, mis hermanos. Por este lado una pared de agua y por este otro lado una pared de agua, y el pueblo pasando por en medio. Este fue un acto de poder sublime de parte del Dios de Israel. Basta que el Señor quiera y diga algo, ya está hecho. Él tiene, hermanos, el poder para hacer lo que quiere hacer. Y el Señor quería que el pueblo de Israel, viendo ese acto portentoso, poderoso, recuerde por siempre todo lo que Dios les había mostrado en ese preciso momento en el río Jordán. En el capítulo 4, versículos 21 al 23, vemos que el Señor les ordena que recuerden y que enseñen a sus hijos, a cada generación, lo que ellos habían visto de Dios, el poder de Dios en el río Jordán. En el versículo 23, el Señor les dice de esta manera, versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Capítulo 4, versículo 23. Hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo.
el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Notan la intención del Señor en este pasaje? Hay acontecimientos que nuestro Dios quiere que tengamos en mente, hermanos. Y no solamente nosotros, los israelitas, sino todo el mundo, toda la tierra, dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Quiero que recuerden acontecimientos bien específicos como el Mar Rojo, les dice a los israelitas, y también lo que está sucediendo en el río Jordán. Nosotros vemos a la luz del Nuevo Testamento que hay aún un acontecimiento más grande que la iglesia debe recordar por siempre hasta que el Señor venga. Y es la cena del Señor. La cena del Señor. Un acontecimiento que nosotros debemos atesorarlo, hacer memoria constantemente. Un hecho poderoso del Señor que trajo como fruto nuestra salvación. La salvación de nuestras almas. Ahora, ¿qué había de especial en este acto portentoso de dividir el río Jordán? Mis hermanos, según el versículo 15, ante los ojos de los hombres era muy difícil poder dominar o domar a este río Jordán. Dice el versículo 15, la última parte del capítulo 3, versículo 15. La última parte dice el pasaje que el río Jordán se estaba desbordando. Dice el versículo 15, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Era el tiempo de la siega, donde el pueblo del Señor está ahora sentado a orillas. Y el río Jordán se está desbordando. Está embravecido, hermanos. Y aún más asombroso es el hecho de que el Señor ordenó también por medio de Josué a que el pueblo acampara 3 días a orillas del río Jordán, mirando cómo el río estaba embravecido y se iba desbordando. Según el versículo 1 al 3 del capítulo 3, usted va a poder ver que es justamente a orillas donde el pueblo está situado del río Jordán. Ahora, ¿por qué el Señor estaba haciendo esto con su pueblo? ¿Acaso no era más fácil, mis hermanos, poder hacer un milagro al instante y ya? ¿Cuál era el propósito de nuestro Dios para que el pueblo mire este mar embravecido, este río embravecido, este río desbordándose, muy difícil de controlar? ¿Cuál era su propósito? Un comentarista, hablando de este acontecimiento, dice: esta forma de actuar del Señor es muy distintivo. Jehová se deleita en manifestar su poder frente a nuestra impotencia más absoluta, para que no nos quede más remedio que comprender que no contribuimos en nada a nuestra liberación. Oh, amados hermanos, el Señor sabe cómo quitar toda fortaleza humana de nosotros. El Señor sabe cómo poder derrumbar toda autosuficiencia y toda esperanza en nosotros mismos, para que quede claro que solo en Él está la victoria. ¿Cuántas veces nos hemos visto frente a momentos como los que el pueblo del Señor estaba atravesando? Momentos muy difíciles, aparentemente ante sus ojos es imposible que el río Jordán pueda dividirse en dos. ¿Cuántos nos hemos enfrentado en tribulaciones, en momentos muy difíciles? Tal vez a punto de morir, pensando que todo se acabó, que ya no hay solución para nuestras vidas. Y en ese preciso momento hemos experimentado la gracia del Señor cuidándonos y sosteniéndonos en medio de la prueba. Y podemos decir: hasta aquí me ha traído Dios para mostrarme su gran poder, su gran obra.
Y valió la pena ver de esta manera el río Jordán. Valió la pena ver la prueba, valió la pena ver la tribulación. Nosotros tenemos que recordar, mis hermanos, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Recuerda esto, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y muchas veces necesitamos caer en desesperanza y aún en desgracia para poder experimentar la gracia y el favor de nuestro Dios de una manera muy especial. ¿Qué situación particular estás atravesando en estos momentos? Tienes que recordar que la gracia del Señor nos sostiene y que solo en Él está la victoria. Y es por eso que nuestro Dios estaba entrenando a su pueblo para que aprenda a depender completamente de Dios, para que pueda entender que solo y únicamente en Él está la victoria. Y es por eso que ellos se quedaron 3 días más observando a este río embravecido, el Jordán. Lo otro que vemos del poder de Dios, aparte de dividir las aguas, hermanos, es lo que encontramos en todo el relato que acabamos de leer, y tiene que ver con la obediencia del pueblo. Si hay algo sorprendente en esta historia, es ver a un pueblo obediente. Si preguntamos nosotros al pasaje, ¿cuántos pasaron el Jordán? ¿Cuántos pasaron el Jordán? Según el versículo 17, leamos con nuestras Biblias, dice la palabra que todo el pueblo pasó el Jordán. Dice el versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Capítulo 4, versículo 1, cuando toda la gente hubo acabado. Pareciera que el autor nos estuviese diciendo, observen, todo el pueblo obedeció al Señor. Eso, hermanos, es poderoso de parte de Dios. Dios inclinando poderosamente los corazones de los israelitas a la obediencia. En todo el pasaje que hemos leído vemos cómo Josué es obediente, instruyendo a los sacerdotes, a que vean dónde debía estar el arca del pacto, cómo debían de cargarlo cuando pasen el río Jordán. Josué está instruyendo obedientemente, obedeciendo la palabra del Señor. Así también vemos a los sacerdotes cargando el arca obedientemente, pasando el río Jordán y deteniéndose en el medio, en el lugar exacto donde Dios les había ordenado. Están actuando en obediencia. Y así mismo vemos en el capítulo 4, en el versículo 3 y 4 del capítulo 4, vemos cómo los principales hombres de Israel, aquellos líderes de las tribus de Israel, obedecieron al Señor cargando esas piedras para hacer un monumento. Hermanos, esto es glorioso. Todo el pueblo está actuando en obediencia al Señor. Esto no era normal. Hermanos, esto no era natural. Hace 40 años nada más, antes que sucediera esto, 40 años atrás, ellos habían caído en incredulidad y en desobediencia. Dijimos eso en nuestra introducción del sermón. Cómo esos 10 espías empujaron al pueblo a que dudaran de Dios y de su poder. Pero ahora vemos a un pueblo sumiso y obediente. A un pueblo que confía en el Señor en obediencia. Hermanos, no era fácil obedecer en estos momentos al Señor. Porque recuerden ustedes, el pueblo está mirando lo imposible. Está mirando a un río desbordándose, embravecido. Pero a pesar de eso, están obedeciendo y confiando en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que haces
¿Qué es lo que haces cuando ves imposibles? Cuando estás en momentos difíciles. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Cuán rápido eres para confiar en Él y obedecerle? Oh, mi hermano, debemos aprender a alzar nuestros ojos al cielo y mirar hacia adelante, confiando en el Señor, sin desviar ni a izquierda ni a derecha, obedeciéndole a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias que estamos atravesando. La obediencia no se basa en lo que siento o no siento, hermanos. La obediencia se basa en quién es Dios, quién es Él para mí. Y esto es un acto poderoso del Señor. Algo que nunca se había visto tal vez hasta ese momento en Israel. Este pueblo siempre actuaba en incredulidad, pero ahora están confiando enteramente en su Señor. Están actuando en congruencia al Dios que adoraban. Así que, hermanos, este pasaje nos muestra el poder de Dios, pero a la misma vez este pasaje nos muestra la presencia de Dios en medio de la dificultad. Vamos a ir al versículo 17 y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la presencia del Señor en medio del Jordán. La presencia del Señor en medio del Jordán. Versículo 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Vemos en este relato que los sacerdotes se detienen en seco, firmes en medio del río Jordán, cargando sobre sus hombros el arca del pacto del Señor. El arca del pacto, mis amados hermanos, representaba para el pueblo de Israel en una forma visible la presencia del Señor. Repito otra vez, el arca del pacto representa de una forma visible la presencia del Señor. Y el autor parece que trata de ayudarnos a centrar nuestra mente, nuestra mirada en el arca del pacto. 10 veces repite arca del pacto en el capítulo 3 el autor, y 7 veces lo hace en el capítulo 4. 17 veces en total que el autor registra que estaba en medio del pueblo, con el pueblo, el arca del pacto del Señor. ¿Qué es lo más importante, hermanos, en esta historia? No es lo más importante lo que Josué hizo, lo que los sacerdotes hizo, no. Lo más importante en esta historia es la presencia del Señor con su pueblo. Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros. Él cumple sus promesas. Dios le había prometido a Josué que iba a estar con él en todo momento. En Josué capítulo 1, versículo 5, el Señor le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y en el versículo 9 del capítulo 1 de Josué le dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y una vez más le recuerda al mismo Josué en el capítulo 3 del libro de Josué, versículo 7, leamos: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Yo estaré contigo, Josué. Hermanos, Dios está con su pueblo.
Y ahí vemos a los sacerdotes en medio del arca, en medio del río Jordán, sosteniendo el arca del pacto. Firmes, dice el versículo 17, firmes, sin dudar, confiando en el Señor. Y podemos preguntarnos, ¿qué es lo que les mantenía firmes a estos sacerdotes? Obviamente era difícil, hermanos. Imagínense ustedes una pared de agua aquí y otra pared de agua aquí. Uno puede dudar y puede decir, se puede derrumbar esto en mí encima y puedo morir. Estoy en medio de un río, embravecido. Pero ellos tuvieron firmeza, ellos pusieron sus pies sobre la tierra firmes, hermanos. Fue por la razón de que el Señor estaba con ellos, de que ellos portaban el arca del pacto que representaba su presencia, Dios con nosotros. El propósito del Señor era que su pueblo mire el arca del pacto. Que cruzando el río Jordán el pueblo no vuelque la mirada ni a izquierda ni a derecha, sino que mire con sus ojos puestos en el arca del pacto. Es por eso que en el capítulo 3, versículo 6 de Josué, capítulo 3, versículo 6, Josué ordena a los sacerdotes a que tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Pasen por delante del pueblo, que primero vaya el arca del pacto. Y dice el capítulo 3, versículo 6 de Josué, la última parte, dice, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. En el capítulo 3, versículo 3, al pueblo ahora se le da la orden de que mire el arca del pacto mientras cruza el río Jordán, dice el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis, miren el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharéis en pos de ella. Mira el arca del pacto. Y así es como el pueblo pasó el río Jordán. ¿Qué es lo que endereza tus caminos, hermano? ¿Qué es lo que da descanso a nuestras almas? La presencia del Señor. ¿Ustedes recuerdan a Moisés en Éxodo 33, 14? Lo que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. La presencia del Señor manifestada de muchas maneras a lo largo de la historia de la humanidad, hermanos, ha dado reposo y descanso, tranquilidad en momentos difíciles a los hijos del Señor. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Dice la palabra que el Señor iba con ellos por medio de una columna de fuego y una columna de nube. Ahí en el desierto, cuando no había nada, sin esperanza, Dios estaba con su pueblo por medio de esa columna de nube y de fuego. ¿Y cómo olvidar, hermanos? ¿Cómo olvidar el momento preciso cuando se hizo el gran milagro y aquel Dios invisible se hizo visible por medio de su Hijo en el cumplimiento de los tiempos? Ese verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, nos prometió a cada uno de nosotros estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió. Ustedes recuerdan lo que Él dijo en Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oh, mis hermanos, si eres hijo de Dios por la fe, el Espíritu mora en ti. Debes estar firme.
Debes manifestar el poder del Señor, su gracia, su llenura. Qué glorioso es ser templos del Espíritu Santo todo el tiempo. Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios en nosotros. Ahí está la fortaleza. Ahí está, hermanos, la firmeza que necesitamos en momentos difíciles. Dios está contigo. Su Espíritu mora en tu corazón. Cuando Pablo se encontró en Corinto, en un momento muy difícil de su vida, tal vez solo, el gran misionero del Nuevo Testamento, predicando la palabra. En el capítulo 18 de Hechos, versículos 9 al 10, encontramos esta gran verdad. Dice la palabra del Señor: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, mi amado hermano. Esto es la doctrina que debe sostener nuestras almas. Dios con nosotros. Ponte firme, sigue adelante, a la voluntad del Padre para la gloria de su nombre. Tal vez muchos de nosotros están pasando momentos muy difíciles y a veces incluso dudamos de la presencia del Señor. Parece que no fuese tan real y nuestro corazón se turba, nuestro corazón teme, tiene miedo. Oh, hermano, recuerda las palabras del Señor. A pesar de que en nuestro cuerpo carnal, aún natural, donde aún tenemos pecado, aunque no nos domina, recuerda que un día llegará la plenitud de toda esta doctrina de la presencia del Señor en nuestras vidas. Nunca olvide lo que el Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, hermano, esta es la esperanza gloriosa de la presencia del Señor. Si bien el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, un día nuestros ojos verán al Dios de la gloria, ese Cristo que amamos. Y Él lo prometió. Él dijo: si yo me voy, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nada ni nadie nos separe nunca más, y vivamos juntos con Él por la eternidad. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. El Señor es bueno, y para siempre su misericordia. Esto es lo segundo que nos muestra este pasaje: la presencia del Señor con su pueblo. Ya vimos el poder del Señor en el Jordán, ya vimos la presencia del Señor en medio del Jordán, y ahora, hermanos, veamos por último la proclamación, el testimonio que debe dar la iglesia justamente de este poder que hemos experimentado y esa presencia, hermanos, que está en nosotros del Señor. Vamos al capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor: entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasadle delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número
de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Cuál era la orden del Señor para los israelitas? Hermanos, proclamar las maravillas y las hazañas que el Señor había hecho con ellos. Pero en primer lugar, el Señor les dice a este pueblo: lo primero que ustedes van a hacer es enseñar a sus hijos. Cuidado, mañana les pregunten: ¿qué significa este monumento de piedra que han hecho ahí cerca del río Jordán? ¿Qué significa eso? Ustedes van a explicarles quién soy yo, qué he hecho yo por ustedes. Deben instruir a sus hijos, dice el Señor. Y es justamente, hermanos, el deber de cada uno de nosotros, Deuteronomio 6, como padre, la responsabilidad primaria que tenemos con nuestros hijos, aparte de proveerles el alimento diario, hermanos, es poder mostrarles quién es Dios y cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros y en nosotros. Oh, hermanos, no olvides, el libro de Jueces es el ejemplo claro de una generación que no ha sido instruida por la palabra del Señor. El libro de Jueces nos muestra al pueblo de Israel, a los hijos de estos hombres que heredaron la tierra prometida, apostatando, negando la fe, porque sus padres no cumplieron su responsabilidad, no obedecieron al Señor y no contaron de sus maravillas. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu generación? Eso es lo que el Señor está diciendo en el pasaje. Para enseñarles, para motivarles, para ayudarles a entender las maravillas de nuestro Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué herramientas estamos utilizando? El Señor nos ha dado, hermanos, tantos recordatorios. Y como decíamos hace minutos atrás, uno de los más grandes recordatorios que la iglesia practica constantemente es la cena del Señor, donde recordamos la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Aquella salvación que logró por nosotros. Hermano, ese es el momento preciso para que tú puedas ayudarle a entender a tu hijo, a tu hija, a nuestros hijos, por medio de estos ejemplos vividos, gráficos de lo que practica la iglesia, quién es Dios y qué es lo que dice su evangelio, para que llegue a la salvación de su alma. Son en esos momentos donde tú tienes que utilizar todos estos recursos que el Señor te ha dado, estos recordatorios, para tú enseñarle a tu hijo quién es Dios, qué ha hecho Él por su vida. Oh, hermano, ama a tu hijo. Ama a tu hijo enseñándole la verdad de la palabra. Qué triste es cuando los hijos nos preguntan a veces cosas a nosotros. ¿Qué significa, papi, esto? ¿Qué significa esto? Como dice el pasaje, los hijos preguntarán mañana, ¿qué significa esto? Y los padres no saben responder. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué mal uno se siente cuando no haya respuesta a las interrogantes de los hijos! El mundo adoctrinando, el mundo llenando de sus filosofías, la cultura asediando a tu hijo y tú no sabiendo responderle a la luz de la palabra. ¿Qué dice la verdad de Dios? Qué triste. Pero, oh, hermano, aquí tienes una historia magistral del pueblo de Israel para proclamar del poder y de la presencia del Señor en tu vida. No olvides lo que sucedió en el río Jordán. No solamente
el Señor ordenó a Israel que instruyan a sus hijos, sino también en el versículo 24 del capítulo 4, Jehová ordenó al pueblo a que proclamen, a que hablen, que sean un instrumento evangelizador a las demás naciones. Dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Esta era la responsabilidad de Israel. Ser un monumento de testimonio vivo de lo que el Señor había hecho en sus vidas, de cada uno de ellos, desde que salieron de la tierra de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Y hermanos, este mandato, este llamado también es para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos también la responsabilidad de poder proclamar a todos los pueblos todas las cosas poderosas que el Señor ha hecho en nosotros para que le teman y le respeten a nuestro Señor. Nosotros somos, hermanos, ese monumento, somos piedras vivas, mis hermanos. Eso dice Pedro, somos piedras vivas, un edificio que el Señor ha colocado en este mundo. En palabras del Señor Jesucristo, somos la sal y luz en esta tierra. Y el Señor ha utilizado por siglos y años a la iglesia para que sea ese instrumento de transmitir la verdad bíblica. Ustedes recuerdan lo que pasó con Ruth la moabita. Ella, gracias a la actitud de Noemí, incluso a la actitud de Boaz, entendió muchas cosas de las que antes no entendí. Llegó a la salvación de su alma. ¿Y qué pasó con Jonás cuando fue a Nínive y esta gran nación se humilló y se arrepintió? Por la predicación de Jonás. Oh, hermanos, ¿y cómo poder olvidar el Nuevo Testamento cuando en el libro de Hechos las puertas de la salvación se abren aún más y muchos son atraídos de todo tribu, lengua y nación, son atraídos hacia el Señor Jesucristo y adoran juntos al Cordero por los siglos de los siglos? Nosotros somos ese monumento, esas piedras vivas. Proclame el Evangelio. El Señor está contigo. El Espíritu Santo mora en tu corazón. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por ti? Comunica a los demás, hermanos. Estamos en un momento muy difícil como país, como sociedad, donde el mundo quiere respuestas, donde el mundo se desespera, no encuentra salidas. No podemos escondernos, no podemos callar. En nosotros está la verdad. ¿Cómo van a llegar a la salvación si no predicamos? ¿Cómo van a temer al Señor si no proclamamos? En el lugar donde estés, ilumina, sala. En ti mora el Espíritu de Dios. Dios está contigo. Quiero concluir, hermanos, leyendo una historia de una hermana que escribió un libro antes de su muerte llamado Lo elijo todo, así se titula el libro, Lo elijo todo. La hermana se llama Josanne Moss. Bueno, ella describe en este libro cómo fue su caminar a través del sufrimiento. Ella sufría una enfermedad terminal, estaba a punto de morir, ella sabía que iba a morir. Ella sufría de la enfermedad de la motoneurón, se llama la enfermedad de la motoneurón. Josanne compara su enfermedad y sus sufrimientos como alguien que escala una montaña. Y es lo que ella va a tratar de explicarnos a la luz de
de escalar una montaña, lo que ella estaba pasando en su interior y cuál era la esperanza gloriosa que tenía en su corazón. Ella va a explicarnos en su libro con valentía y honestidad cómo el Señor le había sostenido en momentos bien difíciles como mujer. Quiero leerte lo que ella dice, uno de sus párrafos de su libro. Dice esta hermana: he estado escalando mi montaña durante casi 15 años. La mayor parte de ese tiempo le he pasado en el campamento base al pie de la montaña, donde sabía que Dios me estaba preparando. Tenía miedo de escalar y pensaba que mi meta era el campamento base. No pensé que podía llegar a la cima, pero Dios me mostró a través de mi enfermedad que no se trataba de mí o de lo que yo pudiera hacer. Siempre se trató de Él. Él es Dios, quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Estoy comenzando a escalar. Dios decidió que mi montaña fuera el Everest. Definitivamente no ha sido fácil. Mis pies han resbalado frecuentemente. Muchas veces me he sentido agotada y algunas veces pensé que ya no podía avanzar más, pero Él sigue mostrándome su poder y fortaleza. Y cuando estoy cansada, Él está allí, diciéndome en su palabra: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Sé que mi ascenso terminará pronto. Creo que estoy cerca de la cima de mi montaña. Cuanto más alto uno escala, más cerca está uno de la cima y más difícil se hace respirar. El nivel de oxígeno disminuye cuando se incrementa la altitud. Y a medida que los músculos del cuerpo se debilitan por la progresión de la enfermedad de la motoneurona, también se vuelven más débiles los músculos necesarios para respirar. Siento que me falta el aire. Tengo dolores de cabeza. Me cuesta dormir. Y mi pulso se acelera con frecuencia. Pero eso no me preocupa, porque sé que estoy cerca de la cima de mi montaña y veré allí a mi Señor. Ahora el ascenso se está complicando, pero debo perseverar. La recompensa que me espera cuando llegue a la cima sobrepasa mucho cualquier sacrificio que pueda hacer. Pregúntale a cualquier escalador. Así que aquí estoy, mirando hacia arriba. El final está a la vista y mi corazón se acelera de entusiasmo. Veo a mi Señor. Anhelo el día en que podré decirle: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido firme en la fe. Amén. Amados hermanos, somos la iglesia de Cristo. Somos la esposa del Señor. Y Él ha prometido nunca abandonarnos, nunca. Él está contigo, Él está conmigo, su presencia está aquí. Hemos visto su poder a lo largo de nuestras vidas. Hemos visto las cosas que Él ha hecho, los imposibles que Él ha logrado por nosotros. Mantente firme en la fe, hermano. Es el momento en que cimientes tus pies en el fundamento de Cristo. Es el momento en que tú puedas poner tus ojos en el arca del pacto, puedas ver a Cristo, puedas ver su presencia morando en tu corazón y confiar en Él y pasar el río Jordán. Y decir al final de tu vida:
A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de todas las cosas que hemos estado atravesando, he peleado la buena batalla, he luchado, Señor, he terminado la carrera. Me he mantenido firme en la fe. Oro, mi hermano, para que tu corazón pueda entender y comprender todas las misericordias que el Señor ha hecho en tu vida. Y si tú aún no conoces al Señor, si aún tu alma está alejada de Él, las puertas de la salvación aún están abiertas para ti. Ven, acércate a Él. Experimenta su presencia en tu vida. Él transformará tu corazón por completo. Pídele y ruégale a Él que te dé el don de la fe y el arrepentimiento. Que quebrante tu corazón, que rompa todo lo que hay adentro y construya una nueva vida. Una nueva vida. Y un día tú también puedas decirle a Él, cuando estés ante su presencia: he peleado la batalla, he terminado la carrera, me he mantenido firme en la fe. Ven a Cristo, ven a Él. Dios bendiga su palabra, hermanos, y dé descanso a nuestras almas. Vamos a orar. Oremos, Padre. Oramos, Padre mío, ante tu presencia, agradeciéndote por las muchas bendiciones que tú has derramado en nuestro corazón. Oh Señor, bendiciones espirituales, bendiciones cuantas, Señor, han sido derramadas en nuestra vida. Perdónanos, porque a veces tendemos a flaquear. A veces no permanecemos firmes y adelante en la lucha. Te ruego, Señor, que abra los ojos de tu pueblo, que en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando seamos la luz, seamos la sal en esta tierra. Que nuestra forma de vivir refleje, Señor, a quién creemos, refleje, Señor, en quién confiamos. Bendice a mis hermanos. ¿Cuántos de ellos, Señor, están pasando por situaciones difíciles? Enfermedad. Tal vez un pariente está enfermo, un familiar, alguien cercano a quien él ama. O tal vez alguien ha perdido a un ser que ama. Oh Señor, tú nos has enseñado hoy que tú estás con nosotros, por nosotros, en nosotros. Padre, en ti estamos seguros. En ti encontramos paz y descanso. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, oh Señor, a mirarte, a no doblar nuestra mirada ni izquierda ni derecha. Oh Padre, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Agradecemos al Señor por su palabra. Es hermoso escuchar cómo el Señor ha estado guardando a su pueblo en el desierto, cómo ha guiado, a pesar de las circunstancias que han vivido, su pueblo. Dios ha sido fiel con ellos y los ha mantenido firmes. Así también el Señor nos mantiene firmes en la actualidad. Y por eso, en respuesta a la palabra del Señor, vamos a decir que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cantemos este cántico. Y aquel